Pues arrancamos el día de hoy, nos damos cita con una de las bandas referentes del rock en Argentina, en Latinoamérica. Muchos los conocemos, ellos son los fabulosos Cadillacs. Los vamos a tener de nueva cuenta por acá en México, en la Ciudad de México, con 4 fechas en el Auditorio Nacional, que es 19, 21, 22 y 24 de noviembre. Para ello tenemos al señor Flavio y a Sergio Rothman. Pues digo, todos los conocemos, muchos sabemos quiénes son. Y pues qué mejor que ellos para platicar sobre esta nueva serie de conciertos que van a ofrecer por acá los Cadillacs. ¿Cómo están, señores? Flavio, Sergio, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Gusto de saludar a todos. Saludos a todos. Chicos, pues antes de entrar en materia aquí con los medios, ¿qué nos pueden contar brevemente sobre estos conciertos que vamos a vivir acá en México, una vez más de la mano de los Cadillacs? Flavio, empiezas Dale, tú. Sergio. Bueno, bueno, en principio decirles que para nosotros es un enorme placer, un privilegio, del cual estamos sumamente agradecidos por volver una vez más a nuestro queridísimo México, país que siempre nos ha recibido de una manera increíblemente afectuosa, país que lo hemos hecho tocando de a poco en escenarios chicos, medianos, hasta grandes y muy grandes, lo cual me permito decir que eso es un privilegio como banda. No entramos solamente por la puerta grande al principio, sino que lo hicimos como corresponde a cualquier banda de rock, tocando en lugares, como dije, en antros, como dicen ustedes, En la pequeños. paradoja del gato, ¿no es cierto? No, y antes inclusive tocamos en Tijuana, ni En siquiera Tijuana. llegábamos al Distrito Federal de Los Ángeles, nos corríamos a Tijuana y Exacto. tocábamos con unos jovencitos, Tijuana no. Ujú. Bueno, así que un placer, un privilegio otra vez estar acá hablando con ustedes y en la antesala y en la previa de estos shows que vamos a hacer. Muy bien, ¿algo que Coincido quieras con Flavio en comentar, todo, por Sergio? supuesto. Perdón. Algo Coincido que... totalmente. Nosotros creo que es una cosa muy importante para que se comprenda lo que es el devenir de una banda, de haber empezado en una ciudad tan grande desde pequeños clubes. Eso hace que tu conexión con la música y con la gente sea tan real y tan importante. Parece una Tal cosa cual. liviana, pero no lo es. No, tal cual. Mi hermano, mi brother lo dijo con las mejores palabras y sintetizó un poco lo que yo quise decir antes. Ujú. Buenísimo, pues gracias por esta breve entrada y también recalcarles a la prensa que estos shows es la primera ocasión que los Cadillacs van a tocar en el Auditorio Nacional, en esta historia que tienen, si no mal tengo entendido, ¿no? Creo que es la primera vez que se Sí, van sí, a, primera vez, tal cual. digo, porque los hemos visto en festivales, los Sí, hemos eso visto sí. en escenarios grandes, Palacio de los Deportes, Estadio GNP, pero ahora está su primera vez en el Auditorio Nacional y bueno, qué bueno verlos ahí, muchachos, seguro van a ser 4 noches increíbles. Listo, vamos a arrancar con el tema de las preguntas aquí de los compañeros. Cedo la Dale. palabra a Jorge Santamaría del periódico Excelsior. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Buenas tardes, Sergio Flavio. Quisiera, Hola. preguntarles, dentro de los 40 años, ¿qué creen que sea ese, digamos, motor que los mantiene, ahora sí que a flote en 4 décadas? Me parece interesante que los herederos de la banda, por así decirlo, sus hijos, le han aportado una vibra extraordinaria a la dinámica en los conciertos. En vivo, yo quisiera saber si eso les ha permitido por ahí decir, bueno, nosotros estamos aquí ya 4 décadas y con ellos podríamos estirar hasta 50 años, o cómo es que subsiste todavía la banda después de 4 décadas. Y la otra que sí quería preguntarles en una segunda intervención, si les es posible, si vieron yo sé que ustedes aman los deportes y quisiera preguntarles cómo tomaron que en México, por el amor que hay a los fabulosos Cadillacs, a la incorporación de Sergio Checo Pérez a Cadillac y Valtteri Bottas, les apodaron los fabulosos Cadillacs. Entonces, todo el mundo los empezó a etiquetar. Y bueno, fue un relajo total, pero al final fue todo gracias a la banda. Entonces, esas serían mis dos preguntas, chicos. Dale, empezás Flavio, vos vos, primero. Sergio. Dale vos primero Bueno, siempre, si no es una locura. dale, dale. Bueno, ok.
Bueno, esta es la pregunta, contestando la primer parte de tu pregunta, que por lo general es lo que suelen eh, preguntarnos justamente, perdón por la redundancia, recurrentemente. Y me encanta la pregunta, y vos es que siempre digo algo, lo mejor de esto que no tengo respuesta para contestarla, ¿qué quiero decir con esto? A ver, son 40 años de banda. Tenemos una vigencia inusitada y sorprendente. Y cuando digo sorprendente, que nos sorprende a nosotros mismos siendo personas de 61 años, 62 años, bueno, lo mismo. Somos sexagenarios del rock que tenemos una intensidad y un vigor y unas ganas, obviamente, irrefrenables. Pero después, ¿por qué estamos acá? Pues siempre me preguntan, "Muy bien, ¿por qué piensan que están acá?" Me encanta no tener la respuesta y es como que no la Ujú. quiero tener. Lo que sí tengo que porque, digamos, responde a un montón de factores que podríamos desmenuzarlos y podríamos empezar a decir, bueno, sin duda por esto, sin duda por lo otro, por el éxito aquí, allá, por el show, pero me encanta decir que esto es una bendición de la cual no me quedan dudas, o sea, si bien no sé contestarlo porque quiero dejarlo en la magia, lo que sí me queda claro es que tenemos que estar a estas alturas de nuestra vida, tenemos que estar profundamente agradecidos, pues es una bendición. Y lo cierro para que siga Sergio con con una siempre anécdota simpática, no sé si cómica, pero simpática. Cuando teníamos veintitantos años, casi 30, un día estoy caminando con nuestro otro querido brother musical, nuestro otro hermano musical, Vicentico, yo estaba caminando con él y con Gaby, y Gaby me dice, che, Gordo, me dice, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos 45 años? Yo le digo, sí, es verdad, ¿qué vamos a hacer? Mirá lo que dije, 45, con 20 y pico, pensábamos en nuestro futuro qué íbamos a hacer cuando tuviéramos 45. Hoy tenemos 61 y estamos 62 y estamos brincando y rockeando. Y sobre todo, bueno, por eso digo un eterno agradecimiento real, ¿eh? No banal, no tipo, ay, los quiero a todos y les agradezco, no, profundo porque realmente es una bendición que la gente nos ponga donde nos pone. Qué bueno. Yo lo que voy a agregarle de lo que dijo Flavio es algo que Flavio me enseñó hace poco. Estamos hablando sobre estos cantantes que surgen después de las redes sociales y que son de millones de views y millones de likes. Y yo que soy bien criticón, siempre y bien este, Yo no, ¿eh? Yo enojón. no. No, 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 yo soy Sergio, él no. Y le digo, estos cabrones, mirá cómo pueden tener estos millones de views. Y Flavio, con una absoluta inocencia, pero a la vez sabiduría, me dice, deseales una carrera de 40 años. Y fue tan contundente que no solo me tranquilizó, sino que me dio la pauta de que claramente la cantidad no la hace el número, sino la hace otra cosa, que es mucho más mágica y mucho más importante. Porque vos podés tener millones de cosas y no tener nada. Y esto no se lo había dicho Flavio, se lo digo a ustedes adelante de Flavio, que me llamó mucho la atención y me impresionó mucho, porque Flavio y yo hablamos de todo el tiempo, y ese comentario de él fue tan contundente que a mí me aclaró y me dio la pauta de lo que realmente importa, ¿no? En esta carrera. Sí, tienen, perdón, sí, tienen como la reacción de lo que les preguntaba del tema de los fabulosos Cadillacs en Fórmula Uno y si por ahí, si se pudiera, tocarían para la presentación quizá de Checo Pérez con el equipo Cadillac, aprovechando la coincidencia y el apodo. Bueno, buenísimo, es un albur lindo, bueno, ni siquiera un albur, es una linda y simpática manera de relacionar cosas, ¿no? No olvidemos que los Cadillacs son automóviles, así que bueno, hecho al lugar y bueno, y ellos realmente deben ser los fabulosos Cadillacs, también está bueno. Perfecto. Muchas gracias, chicos. Me pone contento, por supuesto. Claro, buenísimo. Gracias. Gracias, Jorge. Cedo la palabra a la compañera Nayeli Ramírez del Heraldo de México. Adelante, Nayeli. Hola, buenas tardes a todos. Hola Nayeli, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Un gusto platicar con ustedes. Y pues mi pregunta va un poco también relacionada a lo que dijo mi compañero, porque a mí me ha tocado verlos en muchas ocasiones. Y cada vez que voy a un concierto, ya, veo muchas generaciones en el público, diferentes. Entonces me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan o quieren que piensen estas nuevas generaciones, porque yo veo desde niñitos hasta gente ya mayor
viéndolos en el escenario y ahora seguramente se va a repetir en el Auditorio Nacional. Entonces me gustaría saber qué piensan o qué quisieran que pensaran estas nuevas generaciones acerca de los fabulosos Cadillacs. Bien, ¿voy yo, Sergio, primero? Siempre los primeros así nos entendemos, porque si no, no vamos a entender. Tenés razón. Bueno, mirá, Nayeli, te vuelvo a repetir lo que con diferentes palabras lo que le contesté a tu colega anterior. Eh, para nosotros es una grata sorpresa que eso ocurra, que las generaciones, digamos, que veamos nuevas generaciones. Y yo lo quiero dejar allí, en la sorpresa, ¿no es cierto? No quiero hacer un vicio periodístico, de mi parte por lo menos, ¿no? Tal vez un periodista sí tiene que analizar los porqués, los Cadillacs. Ustedes sí, tal vez tienen que analizar por qué pasa esto con los Cadillacs. Yo, como Cadillac y como ser humano y como músico, prefiero dejarlo en la sorpresa, ¿no? Me parece mucho más mágico decir, wow, qué sorprendente es que vengan generaciones nuevas, eh, y lo dejo ahí, porque justamente la sorpresa es algo mágico. No es que lo dejo ahí y no le busco el porqué. No le quiero encontrar el porqué para no poner a eso pies en la tierra. Prefiero dejarlo en lo mágico, ¿no? Obviamente debe haber, insisto, si hiciéramos una, digamos, fina y fría evaluación estadística y periodística, llegaríamos a varias conclusiones, seguramente, muchos factores. Creo que el factor suerte también siempre está. El que tiene suerte, digamos, y entonces también, ¿no? En un cúmulo de factores. Pero yo personalmente prefiero agradecerlo, porque es una gran bendición, y dejarlo en la sorpresa, porque ni siquiera es algo que nosotros podamos manejar y podamos obligar a que ello ocurra. Nosotros podemos establecer todas las estrategias de marketing posibles, pero si no funcionan, no funcionan. El público es libre de elegir y el público elige lo que quiere. Y si el público realmente se renueva en los Cadillacs, es un hecho mágico que yo no tengo que estar analizándolo estadísticamente porque simplemente bendigo eso y lo agradezco enormemente. Coincido con Flavio, siento que también hay una cuestión muy notable de que los Cadillacs abarcan un montón de estilos musicales y lo hacemos de una forma personal. Viste que esta época no se dieron cuenta que hoy tan segmentado está toda la música. Vos sos de este estilo de música. Nosotros venimos de una época donde la música tenías que saber tocar muchos estilos. Eso lo requería la propia escuela musical. Creo que eso también facilita a que diferentes generaciones y diferentes personas se identifiquen con nuestra música. El hecho de que seamos inclasificables es muy, muy bueno. Muchas gracias. De nada. Gracias a Gracias. vos. Cedo la palabra al compañero Luis Valdovinos del periódico El Sol de México. Adelante, Luis. Hola, ¿qué tal, Rafa? Gracias. Muchachos, me da mucho gusto saludarlos, es un placer y bueno, quisiera iniciar Gracias. preguntándoles un poco sobre que parte del legado de los fabulosos Cadillacs ha sido convertir temas sociales en himnos populares, ¿no? Como Malbicho, Manuel Santillán, por decir algunos. ¿Sienten que hoy hay menos bandas que aborden ese tipo de temas en su música y también en ese sentido, pues, ¿por qué creen que hay menos de ellas? Gracias. Bien, continuando el orden que dijo mi brother Sergio, voy a arrancar yo, pero siempre él también. Eh, yo no sé si realmente hoy en día hay más o menos. Yo creo que hay de todo y creo que hay un montón de artistas que tienen un carácter testimonial en sus letras. Es importante que como ustedes periodistas y nosotros como músicos no observemos solamente al mainstream musical. Hay música en todos lados, el underground es maravilloso, es enorme y tiene un montón de cosas para decir, y tiene cosas crudas, y tiene cosas difíciles, y tiene cosas hermosas y amor. Porque a veces, viste, por ejemplo, la otra vez alguien decía, bueno, porque viste, porque el rock ya no existe. No, sí, claro que existe. El rock está en las cuevas, está en un montón de lugares. Y se toca un montón de rock. Con esto quiero decir que las letras están, donde las quieras encontrar están.
si no están hoy en el mainstream de lo que domina el top 40, por decirlo de alguna manera, bueno, no sé. Nosotros, cuando escribimos lo que escribimos, y fue en un momento que también tal vez en el mainstream no existía, no había tanto eso, había ocurrido en otras épocas, pero bueno, las cosas están y van y vienen, y creo que si queremos ver artistas que hablan de temas, como vos dijiste, ¿no? En este caso, representativos, testimoniales, sociales, sí, claro que los hay, claro que los hay. Nuevamente coincido. Ustedes me ven, yo me desaparecí la fotito. ¿Me ven ustedes? No, yo Bueno. ahora no estoy viendo a nadie más que un ícono, un fantasma Ah, blanco, yo también, yo también. Entonces nos pasa lo mismo. feo, feo y Hablamos frío, pero igualmente. bueno. Sí, yo coincido. Siento que no solo es muy interesante y muy informativo para todos lo que Flavio dice, y es que no todo tiene que ser lo popular y lo que está sonando en la radio. Posiblemente hay un montón de cosas que suceden fuera. Y dense cuenta una cosa, hoy en día tenés la posibilidad de alcanzar a casi todos los artistas. Antes era imposible, vos estabas muy... eh, limitado a ciertos clubes, ciertos sellos discográficos. Entonces, lo que es interesante, y me parece muy bueno lo que dice Flavio, es que hay que ir a investigar, hay que ir y buscar. Antes me parece que era mucho más difícil, así que hoy hay que moverse. Yo creo que sí se sigue diciendo cosas profundas e interesantes. Ha aparecido, digamos, una corriente muy ligada a cierto estilo musical que es cierto, es bastante banal, bastante liviano, pero del otro hay también, hay que ir y buscarlo. Bien, perfecto. Gracias, ambos. Gracias a vos. Gracias, Luis. Cedo la palabra al compañero Sergio Flores del Universal Gráfico. Adelante, Sergio. Claro. Muchas gracias, Rafa. Saludos a todos. Señor Flavio, Sergio Rodman, los fabulosos Cadillac aquí en México son una banda que llena estadios. Rompieron el récord en el Zócalo capitalino, 300,000 personas o más. Ahora llegan al Auditorio Nacional, que evidentemente es un recinto un poco más íntimo. ¿Qué les generó llegar a este lugar? Que es obviamente en más intimidad con el público, a lo mejor cambia un poco. ¿Qué puede cambiar en los Cadillac ante esta diferencia? Se mantiene todo igual, si nos pueden hablar de esto. Bien, bueno, mencionaste el Zócalo y creo que es un capítulo aparte, realmente algo muy fuerte para nosotros, eh, con lo fuerte que es la zona, ustedes lo saben, lo sienten y sabemos todo lo que ha ocurrido allí, desde milenios hasta acá, cosas buenas, cosas trágicas, eh, ostentación de poder mágico, ostentación de poder de todo tipo, bueno y malo, energía. Y allí estábamos tocando, eh, para cerrar un poco el tema, porque es larguísimo, ¿no? Si nos pusiéramos a hablar del Zócalo, es realmente larguísimo. De nuestro show fue un privilegio para nosotros estar allí. Este, y quiero destacar, sobre todo, y después continúo contestándote, quiero destacar el comportamiento del pueblo mexicano, ¿no? Todo, que fue e ingresó y egresó del recital de una manera realmente ejemplar, completamente ejemplificadora, porque, vamos, tamaña cantidad de gente, sabemos que tranquilamente puede desmadrarse para cualquier lado, y no fue así. Así que bueno, realmente mis respetos y mi admiración y mi admiración total al pueblo mexicano, cómo se comportó. Con respecto a la otra parte de la pregunta, bueno, el marco del auditorio es un lugar, el Auditorio Nacional lo conocemos bien, por su estirpe, por su historial, e ir a tocar ahí, bueno, es grandioso. Como hablamos con mi hermano Sergio en alguna contestación anterior, nosotros tenemos el privilegio de haber hecho México desde lugares chicos, medianos, hasta llegar a los grandes. No entramos directamente por la puerta grande con un hit,
atravesados por el marketing de una compañía discográfica, sino que bueno, la primera vez que tocamos en México estábamos en Los Ángeles, nos fuimos en unas vans, apilados todos arriba de una van, a tocar a Tijuana. Soñábamos con hacerlo en la Ciudad de México, todavía no podíamos hacerlo porque bueno, el recurso era tocar en Tijuana con unos pequeños y hermosos jóvenes, grupo Tijuana No, en un bar. Y así lo hicimos varias veces hasta que, bueno, pudimos recién llegar a lugares intermedios, medianos. Luego fue aquel maravilloso teatro, perdón, se me fue el nombre. ¿Él? Bueno, después estuvimos en aquel hermoso teatro céntrico que tiene unas hermosas columnas, unas estatuas. El Metropolitan. El Metropolitan, te iba a decir. Éramos felices con hacer una o dos funciones del Metropolitan, realmente más no podíamos pedir, estábamos contentos hasta que un día, y concluyo para que pueda contestar Sergio, hasta que un día, nunca me voy a olvidar, nuestro manager, que es un Cadillac más, Silvaino, nos dice, no, abrieron la boletería de venta de entradas del Metropolitan, se vendió en 15 minutos, así que nos cambiaron de lugar y vamos a ir a otro lugar más grande, que fue el Palacio de los Deportes. Así que esto lo cierro para que se den cuenta que hicimos un camino escalonado, que es como corresponde a cualquier banda de rock y como así debe ser. Creo que Cadillacs, es buenísimo lo que Flavio dice, me había olvidado lo del detalle del Metropolitan, fue así tal cual, no fue absolutamente sorpresivo en una época donde la megaconectividad no existía, te enterabas en el momento que sucedían las cosas, no podías enterarte digitalmente. Creo que nosotros, si bien somos una banda muy cómoda en estadios, tenemos también la posibilidad de tocar en lugares pequeños. Viste que hay bandas que por su espectáculo quedan un poco limitadas, lo cual es una ironía, a tocar en estadios gigantes. En cambio, Cadillacs puede hacerlo, tenemos nuestro repertorio, nos permite hacerlo. Hemos hecho un set acústico el año pasado en el Foro Sol, que fue un momento intimista, ahora se llama de otra forma, ¿no? Bueno, el nombre, bueno, pero en ese mismo espacio, y que fue un momento intimista que a mí me llamó mucho la atención porque es muy difícil para las bandas lograr pasar de un tema tan gigante como puede ser El León y pasar a un lugar pequeño. Entonces, los lugares que son más pequeños o teatros nos quedan cómodos, extrañamente también. Así que seguramente vamos a hacer algo específico. Tenemos una semana de ensayos previamente a ese show, así que seguramente prepararemos algo específico para estos conciertos. Muchas gracias, saludos. Saludos, gracias. Gracias, Sergio. Cedo la palabra al compañero Aarón García de CNN en español. Adelante, Aarón. Hola, Sergio, Flavio, buenas tardes. Buenas tardes. En próximos días tienen presentaciones en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Miami. ¿Alguna preocupación por estas redadas que están realizándose a la comunidad hispana, que son principalmente el público de la banda? ¿Un mensaje que tengan para la gente que acuda? Yo realmente, o sea, escuché el concepto de la pregunta, pero no sé, Sergio, si vos lo escuchaste bien. Te escuché un tanto bajo de volumen y medio entrecortado, pero entendí el tema de lo cual estabas tratando. ¿Vos lo escuchaste, Sergio? Sí, es un tema muy complejo. No, pero hoy en perdón, día. digo, ¿vos escuchaste bien? Sí, acerca de las redadas buscando inmigrantes ilegales en Entendí. sitios de gran convocatoria, y eso ha producido situaciones de mucha tensión, ¿no? Obviamente, porque ya sabemos cómo es la situación política en Estados Unidos ahora mismo. Creo que, bueno, es una realidad que es muy difícil, imposible zafar, y es una realidad a la cual hay que darle la importancia que se tiene. No puedo agregar mucho porque no vivo en Estados Unidos y no vivo en México, pero sí sé lo que está pasando y les pido por favor a todos que estén lo atentos que sea necesario. Estados Unidos es un lugar, nosotros vamos desde hace mucho tiempo, no somos una banda que empezó a ir ahora a Estados Unidos, sino vamos desde octubre de 1990, así que hemos visto al gigante del norte en todo su esplendor y en toda su grandeza y todos sus problemas. Así que a todos les pido, a ambas partes, cordura y paz.
Perfecto, la verdad que no tengo nada más que agregar que adherir completamente a lo que dijo mi brother Sergio. Muy bien. Muchas gracias. Dale, cosa va a venir a buscar, me tocan Gracias, timbrizados. Aarón. Cedo la palabra al compañero Eduardo Gutiérrez de Grupo Radio Fórmula. Adelante, Eduardo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el tiempo. Y bueno, es un par de preguntas. La primera, saber un poquito cómo se sintieron de verse tan activos recientemente en las redes sociales cuando Checo Pérez anunció que iba a ser parte de la escudería Cadillac y que la gente aprovechó esa oportunidad para recordar parte de la música, porque bueno, fabulosos Cadillacs y la escudería Cadillac. ¿Cómo fue para ustedes? ¿Lo vivieron de cierta manera? Y la siguiente pregunta es un poco saber si después de toda la vorágine en los 90s, cuando el lanzamiento de discos era tan constante para ustedes, ahora saber si hay pronto planes de lanzar una producción discográfica completa o quizá ir ahora, como es en boga, ir lanzando temas que vayan surgiendo conforme la inspiración lo permite. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, primero lo respondimos ya, ¿no? Primera Lo parte de la pedimos. pregunta, es simpático, lo hemos recibido gratamente, obviamente todo el mundo nos está mandando el hecho, este posteo viral. Mirá lo fabuloso que es, buenísimo, ¿no? En definitiva, como digo siempre, nuestro nombre de banda no deja de ser un automóvil, así que está bien y me alegro por los fabulosos Cadillacs, competidores de autos. En la otra parte de la pregunta, con respecto a la música, me olvidé, se me escapó un poco el eje de la pregunta. ¿Vos, Que Sergio? sí vamos a hacer un disco Contestalo otra nuevo, vez. básicamente. Ah, bueno, sí, en los CAIC siempre digo a otros colegas tuyos, y lo vuelvo a repetir una y otra vez, en los Cadillacs, por suerte, siempre hay tela para cortar, siempre hay música para cortar, o sea, siempre estamos mandándonos demos, mirá, escucha esto, te mando esto, hagamos esto, lo otro, y claramente en un futuro inmediato, el cual desconozco cuándo sea, pero seguramente inmediato, nos vamos a estar juntando en un estudio a grabar, porque eso es lo que queremos, lo que vamos a hacer y lo que podemos hacer, porque siempre tenemos canción nueva. Coincido totalmente con Flavio. Es interesante que nosotros tenemos, ya ustedes saben, dos carreras siempre muy activas en lo compositivo, así que no cabe ninguna duda que en algún momento coincidiremos en hacer un disco nuevo para Cadillac, claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Lalo. Cedo la palabra al compañero Luis Pérez de Signos FM. Adelante, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues Hola, saludos, qué Buenas. gusto que regresan pronto a México. gracias. Y aprovechando la pregunta anterior, hace poquito que anunciaron ahí en Art Lab la gira de 40 años, me metieron en un rabbit hole de Cadillacs nuevamente, reescuchar, releer y demás, y me topé con algo que viene en este libro, en la biografía, en donde para ese momento, para ambos, para ustedes dos, se les hacía El León uno de sus discos favoritos o el mejor, o por lo menos resaltaban el hecho de cerrado conceptualmente y la dinámica entre ustedes. Y coincide que la alineación actual es la DC 92 y eso se me hace maravilloso y me hace pensar en la pregunta anterior, un nuevo disco, ¿qué condiciones debería de tener para ustedes ahora que tienen un recorrido personal y como banda? ¿Regresarían a Del Cielito a hacer un disco así? ¿A quién buscarían? ¿Una figura como Rubén Blades se sumaría? ¿Cómo sería ideal, ¿no? No que lo estén pensando, pero ¿cómo sería ideal ese contexto? Bueno. En principio, retomando tu pregunta, retomando tu pregunta, voy a ir por el León. Sí, yo no me atrevo a decir, sonaría muy presumido, por lo menos de mi parte, decir el mejor. Yo siempre digo que es como uno de los discos que más me gustan. Me gustan todos, ¿eh? Y todos tienen su momento. Me parece un disco, sin duda Sergio te contestará mejor, porque Sergio tiene como una buena visión intelectualmente periodística del asunto musical. Yo lo veo como un disco bisagra, ¿no? De ruptura, de los primeros Cadillacs, porque tiene mucho de nuestros primeros Cadillacs, y también tiene mucho de lo que vino después, ¿no? Es como que tiene lo que fue y lo que vendría.
lo cual en ese sentido me gusta. Siempre cuento que admiro mucho del León, que lo trabajamos en la previa, digamos, estando en una sala de ensayo, porque no había una no, perdón, no había una preproducción digital como hoy en día, sino que en la previa, que estábamos en una sala de ensayo, estábamos muy, entre comillas, en baja con respecto a lo que había ocurrido con los Cadillacs, que ya habían tenido una fuerte subida, ¿no? Con el primero o segundo disco, y ya muchos decían, bueno, a estos no le damos más, ya se les fue los 5 minutos de fama y ya la quedan ahí. Y bueno, y no importa, estábamos muy fortalecidos en, como que nosotros, creo que nosotros en ese momento creíamos en nosotros mismos nada más, y no, no sé si mucha gente más. Lo cual, esto lo digo bien porque me parece que fortaleció mucho a la preparación del disco. Un disco que te diría prácticamente no muy esperado por la industria, ni tal vez por muchas personas. Pero bueno, curiosamente eso que puede destruirte o puede simplemente hacerte bajar la guardia nos fortaleció muchísimo, creíamos en nosotros e hicimos un disco hermoso, que estoy muy feliz de haberlo hecho. La otra parte, si querés, te la contesta Sergio. Sí, es interesante que hayas caído en el León y que hables de él porque es un disco de quiebre, no solo de década, es nuestro. Habíamos hecho ya un disco, pasa que hay que entender un poco la cuestión política de Argentina en aquel momento. Nosotros en el 89-90 hubo una hiperinflación terrible en Argentina, toda la industria musical se Otra vez, siempre detuvo. pasa lo mismo. Siempre pasa Siempre, lo mismo. somos terribles, no aprendemos más, ¿eh? Otra vez. Somos tan buenos jugando la pelota como malos en economía, ¿no? Los argentinos. Y la verdad es que fue muy difícil, porque nosotros habíamos tenido una carrera en los años 80 que tenía que ver con nuestra primera juventud. Ya para los 90 estábamos mucho más firmes como banda, pero lo que nos rodeaba era una situación caótica económica y nos hizo a nosotros también replantear, porque perdimos un par de integrantes de la banda original y entraron dos integrantes nuevos que, como bien decís vos, me pareció muy interesante el detalle que notaste, que la formación después de muchos años ha vuelto a estar sostenida por los mismos 9. Percusión, batería, teclados, 3 brases, guitarra, bajo y cantante. Y esa formación me parece que también tuvo, hemos vuelto a un sonido. Ahora, no sé si haríamos un León 2. Calculo que conociendo la curiosidad que tenemos los Cadillacs, seguramente no. Pero sí coincido, como decía Flavio, que es un disco al cual le tenemos particular cariño, y también coincido con Flavio con que casi todos los discos o todos los discos de los Cadillacs me producen placer. Hace poco estaba escuchando el Ritmo Mundial, y que es nuestro tercer disco y es el primer disco que nosotros produjimos nosotros mismos, eh, y suena muy, muy bien. Se lo recomiendo que lo escuchen nuevamente. Buenísimo, pues muchísimas gracias y que sigan encontrando el gozo en tocar y en compartir con nosotros. Gracias, Bien. querido, gracias. Gracias a vos. Gracias, Luis. Cedo la palabra al compañero Diego Vázquez de la revista Time Out. Adelante, Diego. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, claro. ¿Qué tal, compañeros? Tengo un par de preguntas. claro. La primera pregunta sería, em, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienen con México? Que evidentemente ha sido una relación muy estrecha. Si quieres empezamos por esa o se las digo y responden después. El mejor ¿Recuerdo? recuerdo, bueno, es difícil precisarlo, son tantos, son millones de situaciones hermosas, de cariño, como músicos. En lo personal, bueno, no sé si lo sabés, mi esposa es mexicana, así que mi familia es medio mexicana, digamos, mis hijos son mexicanos-argentinos, argentinos-mexicanos, así que hay un montón de liaisons, como dirían los franceses, ¿no? Con México, lazos, para decirlo en español, que son profundos y un romance con el público inigualable, mutuo, ¿no? De la banda con el público y el público con la banda, del cual estamos muy agradecidos porque es una bendición. Perfecto. Sí, yo creo que México lo que nos dio
como Flavio contaba al principio, nosotros cuando salimos a tocar en el mundo, en una época bastante primitiva en lo técnico, empezamos extrañamente por Estados Unidos, hicimos un paso por Perú, pero Estados Unidos fue el primer lugar donde fuimos y era muy difícil. Y no es casualidad lo que Flavio recordaba en las preguntas anteriores acerca de los primeros shows, porque parece que fuera algo romántico. Uy, recuerdo los primeros shows en Tijuana, en el Río Rita, como algo, pero es muy importante porque nosotros ya habíamos tenido éxito en Argentina y no todas las bandas pueden, después ya teníamos 5 o 6 años de carrera, habíamos metido unos hits importantes en el año 87, 88 en Argentina y fuimos en 90 a empezar en otro país y México era evidentemente nuestro lugar a conquistar sin saberlo, porque en aquel tiempo, en octubre de 1990, no existía la escena del rock en español como se la conoce hoy. Así que calculo que los primeros tiempos van a ser inolvidables siempre. Perfecto. Mi siguiente pregunta sería, ¿qué, qué implica un concierto en un venue tan importante de la Ciudad de México como es el Auditorio Nacional y teniendo a sus espaldas una decena de discos, cómo seleccionar un buen setlist? Bien, el Auditorio Nacional, claramente sabemos bien el carácter y la estatura y la dimensión del espacio y el foro donde vamos a tocar. Estamos muy contentos y muy agradecidos de hacerlo. Como mencionó mi brother Sergio antes, el orgullo de haber hecho México desde bares muy pequeños y entrando por las ciudades fronterizas, ni siquiera pudiendo todavía llegar en aquellos tiempos, ni siquiera pudiendo llegar a la capital, hasta que después recién llegamos a la capital e hicimos lugares chicos, medianos y grandes. Así que bueno, de ahí hasta el Zócalo mágico y poder esta vez concretar recitales en el maravilloso e histórico Auditorio Nacional es un privilegio. Setlist se lo dejo a Sergio que le encantan hacer Mira, esas cosas. sí, es muy extraño Fabulosos Cadillacs en muchos aspectos como banda. Y una de las cosas más emblemáticas es que nosotros disfrutamos tocar nuestros hits, lo pasamos bien tocando las canciones que el público disfruta y extrañamente el setlist casi se hace solo. Vamos modificando partes del show porque es importante no repetir lo mismo, pero tenemos una columna vertebral y un estilo de tocar que lo perfeccionamos cuanto más lo tocamos. No tenemos esa cosa de tocar las canciones exactamente igual todos los shows. Tenemos momentos en los cuales la misma estructura de las canciones nos permite improvisar, lo cual para un grupo de 40 años es muy importante lograr, muy, muy importante. Nosotros no tenemos un parámetro que nos obligue, ni una performance como muchas de ahora tan estrafalaria, sino lo nuestro está muy unido a la música como nuestro primer motivación. Tenemos nuestras hermosas luces y nuestras divinas pantallas, pero lo nuestro está fundamentalizado bien duramente en la música, así que los setlists van variando, pero siempre la estructura central son las canciones que todos ustedes que están ahí conocen. Muy bien, y con esta termino. Si tienen contemplado grabar un documental o disco en vivo, sea DVD o ambos, de esta presentación. Sí, estamos en el medio de las grabaciones, tomando imágenes y capturando voces de varias cosas que irán a un documental, sin lugar a dudas. Sí, 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 claro. Sobre todo haciendo un anclaje importante en el Zócalo, ¿no? Muy bien, gracias. De nada. Gracias. Cedo la palabra al compañero Arnulfo Vázquez del diario Síntesis. Adelante, Arnulfo. Muchas gracias, Rafa, por la oportunidad. Buenas tardes allá a la comunidad argenta, acá Flavio, Sergio. Pues un gustazo Hola. hablar con ustedes y bueno, voy directo. Gracias. Cierto es, les faltaron algunos lugares que obviamente en 40 años también tenemos muchas cosas que pensar, no solamente pensar
en algo principal, pero lo principal es los fabulosos Cadillacs. Y cierto es el cine ópera, hay que recordar, bien decías la paradoja del gato en Ciudad de México, que lo hicieron con el disco Mal Bicho, del que venía en ese mismo. Y bueno, entre ellos también más recordar también aquellos momentos épicos de Los Ángeles, California, en el Sharp Club, en la cama, justamente cuando fue la fiesta Broadway. Eso me tocó vivirlo acerca de todo esto. ¿A qué voy con todo esto? Son 40 años, México está redundante y todo está demasiado efervesciente, pero bueno, en el claro de los 40 años, ¿qué es lo que les está faltando aún todavía más? Son creativos, son movidos, pero siempre debe haber algo, que el día de hoy se lo toman de otra manera en el rush, es decir, en la velocidad. Ahora se lo toman más, son más metódicos, más mecánicos, no mecánicos, son seres humanos, pero ¿qué es lo que hace falta para los fabulosos Cadillacs en 40 años y ser una unidad? Porque son una unidad, como bien decían hace rato, nueve personajes, que lo cual tiene que ir rodando y ir batiendo. Simple, sencillamente el show no puede parar. Bien, está bueno. En tu pregunta o en tu formulación nombraste varias cosas interesantes. Lo mecánico, nosotros vamos más tal vez por lo intuitivo más que por lo mecánico. Me parece bueno que así sea, no con esto descalifico a lo que es más mecánico y sin duda tiene lugar, pero bueno, nos signamos más por lo intuitivo. Realmente no nos falta nada, pero sí seguir, nos falta seguir. En realidad acá estamos y seguimos y tenemos la intensidad como para seguir adelante, mientras la providencia decida que tenemos que estar. Y algo interesante también que comentabas, bueno, vuelvo a hacer este hincapié de haber tocado en todo tipo de escenarios diferentes en la Ciudad de México, así como en otros países, que empezamos, digamos, como decimos en Argentina, empezamos desde abajo, como corresponde y como debe ser en una banda de rock. No empezamos con, oh, bueno, Matador, listo, la compañía pone millones y entramos por la puerta grande. No, entramos por la puerta que hay que entrar, por donde corresponde. Y eso me llena de orgullo. También en los escenarios, cuando no estamos en los Cadillacs, estamos haciendo cosas como mi brother Sergio, que es sumamente prolífico. Tanto Sergio como yo y otros de mis compañeros bajamos al planeta del underground, al hermoso planeta del underground y tocamos en foros chicos y muy chicos. Y eso creo que también en los Cadillacs, eso también fortalece mucho a los Cadillacs. No somos gente, porque ya metí 300.000 personas en el Zócalo, ni por asomo me subiría a un escenario que no tenga menos de 100.000 personas. Sí, la semana pasada toqué para 50 y fui feliz. Y muchas veces me ponen mucho más nervioso estos conciertos de 50 que de 100.000 personas. Pero bueno, con esto quiero decir que los Cadillacs, todo lo que hace Sergio en el underground, todo lo que hago yo también a mi manera y a mi tiempo y a mi ritmo, y mis otros compañeros, fortalece mucho el show de los Cadillacs. Correcto. Buenísimo, genial lo que dice Flavio. Yo lo que quiero agregar es porque preguntabas cuál es la motivación y vuelvo a contar algo que les comentaba en las primeras preguntas, y es que muchas veces te hacen correr tras algo medio invisible, como que el éxito y qué es el éxito, y todo el tiempo estás como queriendo llenar un vacío que no hay que llenarlo. La única trampa y lo único interesante que tiene ser músico es hacerlo la mayor cantidad de tiempo posible y ser músico el mayor tiempo posible. Entonces, la búsqueda no es algo tangible, sino perdurar en sí mismo. Hay momentos que los Cadillacs hemos sacado un disco por año, en los primeros 25 años de carrera sacábamos un disco por año, después son tiempos de tocar aquello que compusimos hace tiempo atrás, hacer discos con espacio, con diferentes intenciones. Pero lo más interesante, y esto es un mensaje para todos los grupos, como me dijo Flavio una vez, cuando hablábamos justamente él y yo a solas acerca de los nuevos artistas, es desear una carrera larga y desear que tu grupo pueda tener como nosotros 41 años de carrera. Eso es lo máximo.
Así es, y bueno, ya que los tengo aquí de frente, porque son grosos ustedes en la cuestión de, como dicen, el underground, obviamente Flavio, uno de ellos en el modus punky, que bueno, obviamente como productor y también con sus modos independientes, que pues bueno, reconozco muy bien ese disco de Los Tintoreros, Flavio, que produciste por ahí. Y por el otro lado también, acá Sergio con Cienfuegos, que también a mí me voló la cabeza en esos momentos de los dos discos, pero finalmente acá la capacidad, sé que hay capacidades y habilidades, pero también hay que tener también la premura, también tener el objetivo de los fabulosos Cadillacs. Hay que también saberse dividir cómo se compagina en esa parte, porque digo, son cosas muy personales, pero a final de cuentas es música y el músico poeta y loco tiene que compartir en todos lados. Es así. Sí, bueno, contestale vos, yo me perdí como, perdón, me No, no, perdí. no, no creo que haya mucho de contestar, sino que él estaba como haciendo notar un poco cómo ha sido nuestro devenir, y la verdad es que es así, Claro. hay que hacer de todo, hay que tocar en todos lados, hay que tener diferentes proyectos, hay que alimentarse de la música todo el tiempo y saber que no podés, está bueno que lo que Flavio decía antes, que sí, hay muchos artistas de estos que tocan 2 veces por año en un estadio gigantesco y no tocan más que ahí, y yo me pregunto, ¿qué hacen la semana? O sea, es una vida aburrida tocando solamente en estadios todo el tiempo y si no, no. Entonces nosotros tenemos ese devenir. Inclusive Vicentico, que es lo más difícil, el cantante es el que tiene el rol más complicado, Claro. con su carrera solista que duró una buena cantidad de años, le apuntó a otros públicos, apuntó a otro tipo de escenarios y lo hizo increíblemente bien y con una gran calidad artística. Así que nada, en los Cadillacs tenemos de todo, amigos. Así es, y bueno, pues gracias por el tiempo, recordar es vivir, pero siempre los 40 años vienen para adelante a los 60, ojalá que todo sea perdura, pero siempre dicen que la buena calidad queda ahí. Y eso se lo dejo a Sergio, también Flavio, que también es un loco también de poder, y aquí andamos. Gracias por su tiempo, nos vemos muy pronto acá en México, gracias por la oportunidad y gracias Rafa, muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, querido. Gracias. Gracias, Anulfo. Cedo la palabra al compañero Leo Ortiz de Alternativa 98 FM. Adelante, Leo. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, te perfecto. escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gustazo pues compartir un ratito con ustedes. Igualmente. Quisiera preguntarles, después de 40 años de carrera, después de 40 años haciendo música, ¿qué es lo que les falta por hacer? O sea, musicalmente y como artistas, como personas, ¿qué es lo que les falta por hacer? ¿Qué estilo les falta por tocar? ¿Qué colaboración les falta? ¿Qué lugar, qué escenario les falta por hacer después de 40 años donde lo han hecho prácticamente todo? Bueno, es que personalmente pienso que no nos queda nada por hacer, digamos, sí, mucho por hacer, pero no es, digamos, como para pensarlo de esa manera, ¿no? A ver qué me falta por hacer. Andar en globo, nunca anduve en globo Ok. realmente, en globo aerostático, Ujú, Ajá. con ujú. los Cadillacs, todos los Cadillacs andar en globo, pero no, no lo vería así, como que es lo que nos falta, sino continuar. Ujú. Estamos en un momento de nuestras vidas donde el privilegio es decir, bueno, ¿qué me falta? Nada, continuar rockeando en la medida que perdure y que dure la llama, digo, ¿no? Y eso, no más que eso. Sí, sí, además nosotros no tenemos un plan, a veces parece, porque vos ves la carrera de Cadillacs en perspectiva y parece que hizo un plan, pero la verdad que no hay ningún plan. La verdad Ok. que hemos hecho lo que se nos ocurrió que era mejor en el momento, en algún momento hemos sido muy populares, en otros no tanto, y así debe ser. Entonces no sabríamos cómo contestarte qué nos falta hacer porque no hay un plan. Bueno, ahora hagamos tal disco, se van dando las cosas, así que veremos juntos qué es lo que nos falta hacer. Bueno, pero ahora, mira, me quedé pensando mientras contestaba Sergito, pensé en una cosa que nos falta hacer. Voy a contestar una cosa. Me gustaría en algún momento que lleváramos al teatro la ópera rock que escribimos, que es La Salvación de Solo y Juan. Y me parece que eso sí nos falta hacer. Y creo que será, hablo por el deseo, ¿no? Pero será unos años bastante más adelante, llevar al teatro la ópera rock, La Salvación de Sol y Juan, que en definitiva es nuestro último disco. Último disco. Perfecto. Bueno, vamos. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias y esperemos que cuando anden por acá cerca de Ciudad de México, se den la vuelta ahí a Teotihuacán a andar en globo.
¡Eso! Por Teotihuacán estaría buenísimo. Ver las pirámides de arriba, todo. Justo. Muchísimas gracias. Un honor, un gustazo. Saludos desde Aguascalientes. Gracias. Bien. Gracias, Leo. Cedo la Gracias. palabra a la compañera Betsabet Cervantes. Adelante, Betsabet. Hola, buenas tardes. Qué gusto poder platicar con ustedes. Yo sí me considero fan y bueno, pues el día de hoy aquí tengo un par de preguntas. A lo largo de su carrera han fusionado géneros como el ska, el reggae, el rock, con una profunda identidad latinoamericana. En el contexto social y político actual, ¿qué mensaje o sentimiento buscan transmitir en sus conciertos en México, considerando la trascendencia? ¿Qué canciones como Matador o Mal Bicho han mantenido a través de las décadas? Se me fue un poco, entendí tu pregunta más como una reflexión. Se me fue un poco cuál es la pregunta, el signo de pregunta, digamos. A ver, aquí les preguntaría, ¿qué mensaje o sentimiento buscan transmitir en sus conciertos en México? Ok. Y considerando la Bien. trascendencia que canciones como Matador Está o bien. Mal Bicho han Sí. mantenido a través de estas décadas. Bueno, transmitir con el corazón y con realismo lo que las canciones nos demandan y piden, y por suerte con intensidad poder lograr, y no fríamente decir, bueno, toco esto como si fuera eso, ¿no? Tocar con mucha intensidad como lo venimos haciendo. Creo que en los Cadillacs es un arma clave. La intensidad con la cual transmitimos las canciones, como Vicentico las canta, como la tocamos nosotros, creo que es clave, y por encima de otros factores tal vez. Así que eso, no perder esa llama. Esa es la palabra intensidad, es la palabra clave, ¿no? Y lo que vos decías, preguntabas acerca de lo que hablamos, cuando hablas de esos temas o de amor, lo importante es la intensidad y el compromiso aunque se lo haga. Ok, y bueno, yo también quisiera preguntarles, si ustedes fueran una canción de los Fabulosos Cadillac, ¿cuál sería? Sergio, ¿qué serías vos? No, se me ocurre un chiste muy malo, no lo voy a decir. Carmela. Bueno, yo sería el Correcaminos. Ok, pues muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Esperemos verlos pronto aquí en México. A mí me encanta su música y pues muchísimas Gracias. gracias, Rafa, también a ti. Bonita tarde. Gracias. Gracias, Gracias. Betsabet. Vamos con Saludos. el compañero Ed Rodríguez de Decibel Círculo Mix Up. Adelante, Ed. Hola, Estás muteado. ¿escuchan? Estás. Adelante. Gracias, perdón. ¿Qué tal? Mucho gusto, muy buenas tardes, gracias Rafa. Aquí Ed Rodríguez de Decibel. Un gustazo poder por fin tener comunicación con ustedes. Yo tengo una sola pregunta que engloba bastante un proceso creativo a lo largo de su vida musical, de su rutina día a día, por ejemplo, con el saxofón o con el bajo. Mi pregunta específicamente es, a lo largo de todos estos años, ¿cómo llevan la inspiración como artista, como persona? Ese personaje en el cual se refleja uno con su instrumento o que en alguna situación de su vida pues no esté siempre tan bien. ¿Cómo llevan ese proceso creativo en demanda con su agrupación y con su propio instrumento? Flavio. Bien. A ver. Me quedé enganchado con instrumento. En lo personal, el instrumento es para mí mi instrumento, que es con el cual me expreso en los Cadillacs. El bajo es un instrumento el cual diariamente tengo un acercamiento muy grande. Hace un rato estuve tocando, toco todos los días porque me gusta hacerlo, porque no porque me lo impongo, sino porque es necesario, es la gimnasia musical que necesito, que respiro. Y bueno, y eso lo llevo a los Cadillacs, y creo que es parte esencial para mí. Es más que todo una necesidad, más que una obligación. Esa es mi relación
con el bajo y con llevarlo con total intensidad y de manera que sea una lava volcánica cuando estoy tocando en los Cadillacs, porque la música de los Cadillacs así lo amerita. Gracias. Muy bien, yo personalmente tengo una relación también muy intensa con el saxofón. Yo toco prácticamente todas las semanas con algún invitado o con un grupo distinto. Los últimos tiempos me han encontrado tocando, como contaba Flavio antes, en pequeños antros, ¿no? Pero toco con muchas bandas distintas de muy distintos estilos. Y me ha ayudado mucho en mi forma de tocar eso, no tengo una forma estructurada de tocar, sino que me tengo que adaptar por lo que hago al estilo de la banda que me invita. Así que eso nos mantiene a Flavio y a mí, si bien es distinto la aproximación, muy activos con lo que hacemos. No, lo nuestro es real. Perfecto. Y sobre ese tipo de respuesta, conforme han avanzado en su música y constante, todos los días en su devenir artístico, ¿han tenido algún cambio desde sus inicios a la actualidad con el tema de lo digital, las nuevas tendencias, nuevos software de grabación? ¿Esa adaptación cómo lo han llevado a lo largo de sus años? Bueno, son tendencias y, técnicas que nosotros pasan de largo, digamos, las vemos porque, bueno, porque es la contemporaneidad musical de lo que ocurre, lo que suena, lo que uno escucha, pero la banda se mueve, los Cadillacs se mueve con tracción a sangre, digamos, más allá que utilicemos alguna que otra herramienta digital, somos old school en ese sentido, ¿no? Pero no porque estemos cerrados a tendencias nuevas, las tendencias nuevas tienen lugar, todo vale, todo es válido, según yo, todo tiene su razón de ser, después está a quien le gusta más y a quien le gusta menos, pero los Cadillacs se mueven con tracción a sangre, como te dijo Sergio toca todos los días con bandas diferentes, en escenarios chicos, medianos y grandes. Yo, como vivo en una ciudad muy alejada de la capital, vivo en una ciudad balnearia, en un lugar, digamos, mucho más pequeño, mi relación con el bajo es más de tocar todos los días yo y estudiarlo, pero es porque me gusta. Pero Sergio hace, como te dijo, lo mismo con su instrumento de otro modo, pero bueno, fortaleciendo y es una escuela enorme lo que él hace también. Y en cuanto a lo nuevo, no sé, poco y nada entra en los Cadillacs, pero no porque lo neguemos, sino porque no, realmente estamos como configurados de otra manera. Ni bien digo esto, también no cierro la puerta nunca a nada que sea digital, ¿no? Digamos, utilizaremos las técnicas digitales cuando sean necesarias. Sí, nosotros hemos pasado por el proceso, el cambio, esto voy a decir un poco más técnico para los que entienden un poco, la grabación análoga que se hacía en el siglo XX, la forma que se aproximaba a la grabación era muy distinta a la de ahora. La mayoría de los casos tú tocaba, era lo que quedaba. Hoy en día el mundo digital te permite, para bien y mal, modificar prácticamente a placer la ejecución grabada. Nosotros somos de las bandas que han vivido en ambos mundos y por algún motivo nos hemos quedado con la forma antigua, ¿no? Excelente, muchísimas gracias por su tiempo y esperemos verlos pronto aquí en Ciudad de México. Gracias, Rafa. Hasta luego. Gracias a vos. Gracias por el espacio. Flavio, Sergio, vamos con la última pregunta. Corre a cargo de Jesús Tepepa. Adelante, Chucho. Muchísimas gracias, Rafa. Buenas tardes. Señor Sanzalulo, señor Rodman, señor Gracias, ¿cómo estás? Sanzalulo, buenas tardes. Gracias. Un gusto como siempre, desde hace muchos años. Muchas gracias, muy amable, querido. Gracias. Desde el nombre hasta la era contemporánea, es decir, fabulosos, que viene de fábula, Esopo, el rey de las fábulas, Cadillacs, uno de los soberanos en el automovilismo, pero más allá, también en la línea del buen gusto. A lo que voy es a esto.
Los fabulosos Cadillacs son la fábula ideal en un universo musical determinado que ha llevado ese automóvil a convertirse de lo mecánico al alma y el espíritu de cristal para recorrer una galaxia sonora y llegar al final del infinito del universo literario y como moraleja de esa fábula hasta este momento. Bueno, Hermoso, te está escuchando hermoso. atentamente. Muy lindo. La verdad que tengo más que, como dice Sergio, decirte hermoso y elogiar, porque más que una pregunta es una inspirada y metafórica reflexión lo que dijiste. Así que Gracias. no sé qué contestarte más que agradecerte, como dijo Sergio, hermoso. Bello. Nada que agregar. Entonces los fabulosos Cadillacs son la travesía a través de las épocas para crear su propia época. Muy probablemente sí, ¿no es cierto? El terreno que hemos transitado, un terreno que estaba virgen previamente a nosotros y creo que estamos en el medio de este viaje. Claro, y para continuar con esta bella metáfora que realmente nos halaga, y te agradecemos, como dijo Sergio, y lo relaciono también con tu reflexión, estar atravesados y signados por el carácter intuitivo, ¿no? Completamente, que es lo mejor que puede ocurrir en el arte y en muchos órdenes de la vida misma. Pues agradezco infinitamente sus conceptos y Muchas desde gracias. luego que la respuesta fue muy buena. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Dale, Gracias, querido, Chico. gracias a vos por el espacio, gracias. Listo. Flavio, Sergio, Flavio, ya para cerrar esta conferencia virtual, ¿algo más que ustedes quieran agregar, comentar a los que están conectados? Estamos Nos muy vemos allá. agradecidos. Sí, nos vemos allá, que estamos muy, muy agradecidos porque el público realmente es quien nos pone en el lugar que nos pone. Esto excede afortunadamente a estrategias, a publicidades y demás. El público es quien nos ha puesto allí, quien nos pondrá allí, así que bueno, nos debemos a eso y les debemos nuestro corazón y un show súper intenso, que así será. Recuerden que estamos hermanados y como siempre digo, estamos hermanados y no dejemos nunca que ninguna voz inoportuna y oscura nos separe. El león del ritmo llamando, sintonicen los parlantes. Buenísimo, pues Eso. les agradecemos su tiempo y los esperamos el próximo 19, 21, 22 y 24 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Gracias, Flavio, gracias, Sergio, y gracias a todos que se conectaron. Nos vemos pronto. Chao. Cuídense, buena Dale, tarde. querido.